Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Soy Juan Guillermo Romero Sequea. Luis Enrique Paternina Ruiz, somos estudiantes de segundo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad de Sucre. En esta ocasión les vamos a explicar un poco acerca del mecanismo de protección del Sistema Universal de Derechos Humanos en el área de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario asignada por la docente Margarita Jaimes. Y entonces, bueno, sin más preámbulo, esperemos que se disfruten este video hasta el final. Gracias. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Lo primero que debemos decir es que este comité le da vida a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta fue ratificada, adoptada y firmada por la Asamblea General en su resolución 2106 del 21 de diciembre de 1965 y esta entró en vigor el 4 de enero de 1969 de conformidad con el artículo 19 que establece la convención. Su base normativa la podemos encontrar en la resolución 2106 del 21 de diciembre de 1965 y en el artículo 8 de la parte 2 de la convención, que es en este artículo en donde se establece que se constituirá un comité para la eliminación de la discriminación racial, que estará compuesto por 18 expertos de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad. Los derechos que protege este comité están consagrados en el artículo 5 y es que hace parte de las obligaciones fundamentales estipuladas pues en el artículo 2 de la presente convención que le da vida a este comité. Entonces encontramos el derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administren justicia. 2. El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo o grupo o institución. También se reconocen otros derechos civiles, en particular como el derecho a la nacionalidad, el derecho a heredar, el derecho a la vivienda, el derecho al matrimonio, el derecho a la elección del cónyuge, el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, etc. Este comité se diferencia de los mecanismos basados en la Carta de la ONU, en que este comité se basa en buscar una solución práctica y más eficiente a un determinado problema en específico. En este caso, la búsqueda de la eliminación de la discriminación racial. Los mecanismos internos de este comité son el procedimiento de alerta temprana, la eliminación de denuncias entre estados, la examinación de denuncias individuales, programas educativos, la creación de nuevos órganos para tratar los problemas de discriminación racial y proteger los intereses de los grupos indígenas, etc. Ahora bien, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un comité compuesto por 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Digamos que tiene su fundamentación legal en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue adoptado, ratificado y firmado por la Asamblea General en la Resolución 2200 del 16 de diciembre de 1966. Entonces, esta entró en vigor el 3 de enero de 1976, es decir, 11 años después. El comité tiene su nacimiento legal a partir de la resolución 1985 del ESCOSOT del 28 de mayo de 1985. Entonces, las funciones que debe llevar a cabo son de control asignadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Sus mecanismos internos se encargan de desarrollar un diálogo constructivo con los estados partes. También se encarga de determinar si las normas del pacto se aplican en los estados partes y se encarga también de evaluar cómo se podría mejorar la aplicación y el cumplimiento del pacto. Los derechos que se encarga de proteger este comité: 1. Es el derecho a la huelga. 2. El derecho al sindicato, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda, derecho a la salud física y mental, derecho a la educación, derecho a una vida cultural,
el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. También se le hace un reconocimiento al derecho especial de protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto en términos laborales, lo que se le conoce hoy en día como el fuero de maternidad. Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos pues es un comité que está conformado por 18 expertos independientes que se encarga de supervisar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Entonces, aquí encontramos que en el comité se encarga digamos que de presentar, se encarga de recibir la presentación de los informes periódicos que los estados deben suministrar acerca de la aplicación de los derechos civiles y políticos. Este comité solicita la presentación del informe cada 8 años. Entonces, cuando se recibe, el comité examina cada informe y da a conocer sus preocupaciones y recomendaciones al Estado. La base normativa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue adoptado, firmado y ratificado por la Asamblea General en su resolución 2200 del año de 1966. Pero esta entró en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 de la lista de los estados que han ratificado el pacto. Entonces, con base a toda esta información, nos encontramos en la parte y es qué derecho protege este comité. Primero, el indispensable, que es el derecho a la vida. También protege el derecho a la pena de muerte, a la condena de muerte. Entonces, establece que la persona puede tener un derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. Protege que nadie será sometido a tortura, ni penas de muertes, ni tratos crueles e inhumanos. Nadie estará sometido a la esclavitud, nadie estará sometido a la servidumbre. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. El derecho a la nacionalidad, el derecho a heredar, el derecho a votar, el derecho a ejercer negocios jurídicos. Y uno muy importante, y es que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, y eso lo establece el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora bien, los mecanismos internos que se van a encargar de brindar una labor eficiente de este comité es uno que se va a encargar de mantener la legislación, las políticas y las prácticas que fomentan el disfrute de los derechos anteriormente mencionados. Se encargarán también de suspender o modificar debidamente las medidas que resulten destructivas o dañinas para los derechos del pacto. Otra medida es que una de sus labores es que también van a emprender acciones positivas y adecuadas cuando un Estado parte no haya tomado ninguna medida para fomentar y proteger los derechos anteriormente mencionados. Y otro mecanismo interno es que deben tener debidamente en cuenta la incidencia, pues según el pacto, de nuevas leyes, políticas y prácticas que un Estado propone introducir para asegurar que no retrocede en la vigencia de práctica de los derechos reconocidos por el pacto. Es decir, que existe un reconocimiento a una característica esencial de los derechos humanos, y es la progresividad. Continuamos con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Este es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta fue adoptada por las Naciones Unidas en el año 1979 y su base normativa está contemplada por la resolución 34180 del 18 de diciembre de 1979. Y este comité entró en vigor el 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27, que es establecido en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, dentro de los derechos que este comité protege, tal cual como lo dice el nombre del comité, pues está el derecho a no ser discriminado por el simple hecho de ser mujer,
por el simple hecho de ser mujer y pertenecer a una cultura totalmente distinta, religión, orientación política, etc. En el artículo 11 de la ya anteriormente mencionada convención encontramos que también uno de los derechos que protege es el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano, el derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de este mismo. También el derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo, a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio. En el artículo 12 establecen que los estados adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso a servicios de atención médica y también a la planificación de la familia. Algo muy importante, y es que dentro del artículo 13 también queda contemplado que uno de los derechos que se debe de garantizar es de participar en actividades de esparcimiento como deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. También el derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero. Y algo muy importante que se encuentra en la parte cuarta del artículo 15 de la convención ya mencionada, y es que los estados deben de reconocer a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. Esto es algo muy importante. Con esto quiero decir que, por ejemplo, la capacidad jurídica que va a tener la mujer va a ser igual a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. Entonces, la mujer, digamos que se le reconocerán igualdades de derechos para firmar contratos, para celebrar negocios jurídicos, para administrar bienes, etc. Ahora bien, ¿cómo el comité va a ingeniárselas para digamos que llevar a cabo todas estas situaciones y buscar que el derecho de la mujer sí se le defienda? Entonces, el protocolo facultativo de la convención, es decir, los mecanismos que se establecen son dos. Uno, que es recibir comunicaciones de individuos o grupos de individuos que presenten denuncias de violaciones de los derechos protegidos por la convención ante el comité. Y también que deben iniciar consultas en situaciones de violaciones graves o sistemáticas de los derechos de la mujer. Estos procedimientos son opcionales y solo están disponibles cuando el Estado en cuestión los ha aceptado, es decir, cuando los reconoce. Se tiene que decir que el comité se reúne 2 veces al año en Nueva York. Uno de los logros es que este comité ha contribuido al desarrollo de los derechos de ciudadanía en Japón, derechos de sucesión en Tanzania, derechos de propiedad y participación política en Costa Rica. Algo súper importante, y es que ha fomentado la adopción de una ley sobre la igualdad de género en Mongolia, una ley en Ruanda que prohíbe la discriminación por razón de sexo en el acceso a la tierra, leyes de violencia doméstica en Turquía, Nepal, Sudáfrica y la República de Corea, entre otras gestiones que ha emprendido este comité, que es significativamente muy importante. Mi parte la finalizo hablando un poco acerca del Comité contra la Tortura. El Comité contra la Tortura, o también como se le conoce CAP por sus siglas en inglés, es el órgano que está compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus estados partes. Ahora bien, como parte de las obligaciones, todos los estados están obligados a presentar al comité informes periodísticos sobre la forma en que aplican los derechos amparados por la convención anteriormente dicha. Este informe deben presentarlo al año de haberse adherido a la convención y posteriormente cada 4 años. El comité se encarga de examinar cada informe y remite al Estado parte de sus preocupaciones y recomendaciones en forma de observaciones finales. Ahora bien, hablemos un poco de su base normativa, y es que este comité está amparado por quien le da vida a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es esa convención que mencionábamos anteriormente. Entonces, la Asamblea General adopta, ratifica y firma la resolución 3946 del 10 de diciembre de 1984. Entonces,
Esta entra en vigor el 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27. Ahora bien, claramente, como lo dice el nombre del comité, los derechos que se buscan proteger es que ninguna persona sea sometida a tortura o ningún trato inhumano. Entonces, las recomendaciones que se emiten a partir del comité es para que los estados tomen medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole que busquen que este tipo de actos de tortura en todo el territorio se prevengan bajo su jurisdicción. Entonces, dentro de esas obligaciones claramente está en que todo el Estado debe de castigar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuanto a su gravedad. Hacemos referencia a la tortura. Otra de las cosas muy importantes que establece el artículo 9 es que los estados deben cumplir las obligaciones que les incumbe en el presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio judicial mutuo que existan entre ellos. Es decir, el Estado está obligado a reconocer y adoptar estas recomendaciones que se establecen dentro de la Convención. El artículo 14 es muy importante porque el Estado está en la obligación de velar porque la legislación interna garantiza a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos también, digamos que los medios para su rehabilitación lo más completamente posible. Y claro está, continuando con la lógica, en caso de una posible muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas que estén a su cargo tendrán derecho a la respectiva indemnización. Entonces, ¿cómo entra el Comité de la Tortura a buscar la garantización, buscar la garantía de estos hechos? Y es que, bueno, digamos que el procedimiento, el mecanismo que se debe establecer son tres los mecanismos los cuales el comité desempeña sus funciones de control, y es que el primero es considerar denuncias individuales o comunicaciones de personas que alegan que se han violado sus derechos en virtud del convenio, realizar consultas y también considerar denuncias interestatales. Entonces, el trabajo del comité ha permitido que la convención, digamos que de alguna u otra manera ha inspirado a la creación de nuevas leyes nacionales que siempre buscan poner en marcha políticas públicas importantes de mecanismos de protección y a la civilización sobre las necesidades y los derechos de las víctimas. Sin embargo, la tortura sigue, digamos que asolando todas las regiones del mundo, con efectos devastadores para las personas y las comunidades. En este sentido, el protocolo facultativo del convenio, que entró en vigor en junio de 2006, creó el Subcomité para la Prevención de la Tortura, o CPT. El CPT tiene el mandato de visitar los lugares donde hay personas privadas de libertad en los estados partes. Pero más adelante le estará comentando mi compañero Luis Paternina acerca de qué se trata este nuevo subcomité. Comité de los Derechos del Niño o Comité de los Derechos de los Niños. Pues antes de empezar a hablar sobre este comité, hay que empezar por hablar de su base normativa, ¿no? Lo podemos encontrar en la resolución 44-25 de 1989. Y pues que a su vez este comité busca es salvaguardar los derechos de los niños, pues los derechos a la vida, derecho a un registro civil, que tengan derecho a la nacionalidad, derecho a la alimentación, a la supervivencia y al desarrollo de este mismo. Pues cabe también resaltar que este comité tiene unos mecanismos internos, como lo son la examinación de las denuncias individuales relativas a presuntas violaciones, examina los informes iniciales que deben presentar los estados que se han adherido a los dos primeros protocolos facultativos de la Convención, pues relativos a la participación de los niños en conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Pues el Comité de los Derechos del Niño, por su sigla CRC,
Es un órgano de 18 expertos independientes pues, que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por los Estados partes, ¿no? Pues todos estos Estados partes deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. Al comienzo, los Estados deben presentar un informe inicial pues cada 2 años después de su adhesión a la Convención y luego informes periódicos cada 5 años. El comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones, hace recomendaciones al Estado parte en forma de observaciones finales. El comité también a su vez se encarga de examinar también esos informes iniciales que deben presentar los estados que se han adherido a los primeros protocolos facultativos de la Convención, ¿no? Relativos a la participación de los niños en los conflictos armados, pues en la venta, la prostitución, como ya les había mencionado anteriormente. Pues también puede examinar denuncias individuales relativas sobre presuntas violaciones, como ya les había mencionado anteriormente. Pues el comité se reúne en Ginebra y habitualmente celebra 3 periodos de sesiones al año, que constan de una sesión plenaria de 3 semanas y un grupo de trabajo previo al periodo de sesiones que se reúne durante una semana. Pues ¿cómo trabaja el comité? Además de su labor de supervisión, el comité también publica su interpretación del contenido de las disposiciones sobre derechos humanos, ¿no? En forma de observaciones generales sobre cuestiones temáticas y celebra días de debate general. Pues si se puede desear información adicional sobre la labor del Comité de los Derechos del Niño, se puede leer la ficha informativa del CDRC. Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, por su sigla CMW. Pues hay que empezar por resaltar que pues, este comité busca la protección de los trabajadores migratorios y sus familiares para que puedan salir libremente de cualquier estado, ¿no? Incluido de su estado de origen. Busca proteger el derecho a la vida, busca proteger su derecho a la salud, su derecho a libertad, su derecho a una nacionalidad. Pues hay que resaltar que su base normativa es la resolución 45-15-58, del 18 de diciembre de 1990, y que a su vez también cuenta con unos mecanismos, unas responsabilidades que incluyen examinar los informes de los estados partes y hacer recomendaciones sobre el tema de los trabajadores migratorios y sus familiares en ese estado. Esto lo podemos contemplar en los artículos 73 y 74 de la Convención. Otro punto importante pues, es la organización de días de debate general sobre este comité. Y otro tercer punto es la interpretación del contenido de las disposiciones sustantivas de la Convención, o sea, esas observaciones generales y publicación de las declaraciones y notas informativas orientativas sobre temas relacionados con su mandato, ¿no? El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias pues, es un órgano de 14 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares por sus estados partes, como ya le había mencionado anteriormente. Pues celebró su primera sesión en marzo de 2004. Cabe mencionar también pues que el comité en determinadas circunstancias podrá examinar las denuncias o comunicaciones interestatales o individuales de los estados partes o de los particulares que aleguen que sus derechos en virtud de la Convención han sido violados. Una vez que 10 estados parte hayan aceptado estos procedimientos de conformidad con los artículos 76 y 77 de la Convención, pues las personas ya podrán hacer denuncias en determinadas circunstancias cuando ellos denoten que se les están violando o se les están vulnerando sus derechos. Cabe mencionar que pues en el mundo existen millones de personas, entre trabajadores migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes permanentes y otros, pues que viven o trabajan en un país distinto al de su nacimiento o ciudadanía,
muchos de ellos son trabajadores migrantes. Pues hay que destacar que el término trabajador migrante es definido por la Convención sobre los Trabajadores Migrantes en el artículo 2, párrafo 1, como toda persona que vaya a ejercer o haya ejercido una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional. Entonces, este convenio abre nuevos caminos al definir los derechos que se aplican a determinadas categorías de trabajadores migrantes y sus familias, como los trabajadores fronterizos, los trabajadores de temporada, la gente de mar, los trabajadores de instalaciones en alta mar, los trabajadores itinerantes, los trabajadores vinculados a un proyecto, etcétera. Aunque la Convención reconoce los derechos de los trabajadores migrantes en situación irregular y de sus familiares que a menudo son explotados y se enfrentan a graves violaciones de los derechos humanos, el Comité tiene el mandato de supervisar cómo los estados protegen y aplican estos derechos. Con su trabajo pretende mejorar la vida de los trabajadores migrantes y de sus familias. Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por sus siglas SPT. Hay que partir de la base normativa de este subcomité, que es la resolución 39-46 de 1984, protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Hay que reconocer o hay que resaltar también que estos derechos buscan la protección o la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Hay que decir que el Subcomité sobre la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es un nuevo tipo de órgano de tratado en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, pues dispone de un mandato preventivo centrado en un enfoque innovador, sostenido y anticipatorio de la prevención de la tortura y los malos tratos. El subcomité empezó a funcionar en febrero de 2007. Hay que resaltar que se creó en virtud de las cláusulas de un tratado, que es el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que es un comité aparte, y fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2002 y entró en vigor en junio de 2006. Este subcomité está compuesto de 25 expertos que son totalmente imparciales e independientes, con distintos antecedentes profesionales y procedentes de diversas regiones del mundo, ¿no? Los miembros de este subcomité son elegidos por los estados partes en el OPCAT para ejercer un mandato de 4 años y pueden ser reelegidos una sola vez. Este comité tiene dos funciones operativas principales. Podrá realizar a los estados partes, durante las cuales podrá visitar cualquier lugar en el que pueda haber personas privadas de la libertad. Y dos, tiene una función consultiva, que es prestar asistencia y asesoramiento a los estados partes sobre el establecimiento de los mecanismos nacionales de prevención. Exige que establezcan y también proporcionando asesoramiento y asistencia tanto al MNP como al estado parte en la relación con el funcionamiento del mismo. Entonces, esto es lo que hace a este subcomité pues como que algo muy importante. Bueno, este subcomité coopera bajo la prevención de la tortura en general con los órganos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas, así con las instituciones y organizaciones internacionales, regionales y nacionales. Básicamente, también este comité examina el modo en que se trata a los detenidos mientras están en prisión, así como las condiciones de detención. Los miembros de este comité hablan en privado con las personas detenidas, sin la presencia de personal penitenciario o de otro tipo, ni de representantes gubernamentales. Durante sus visitas a los países, los miembros del comité también hablan con funcionarios del gobierno, personal de custodia, abogados, médicos, y pueden recomendar cambios inmediatos destinados a mejorar la situación de los detenidos. Su trabajo se rige por una estricta confidencialidad y no revelan, en este caso, quién han hablado ni lo que les ha dicho. Entonces, esta parte me parece muy importante porque se guía por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad.
Pues este subcomité lleva a cabo su trabajo con un espíritu de cooperación. Su objetivo es comprometerse con los estados partes a través de un proceso de diálogo constructivo y de colaboración más que de condena. Otro comité no menos importante y que ha generado una gran expectativa por su innovación es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por sus siglas CRPD. El comité es un órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de los Estados partes. Todos los Estados partes presentan informes periódicos al comité sobre la aplicación de los derechos consagrados en la Convención. Pues los Estados deben informar inicialmente en el plazo de 2 años tras la ratificación de la Convención y posteriormente cada 4 años, según lo establece el artículo 35 de la Convención. Su núcleo normativo es la Resolución 61-106 de 2006, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Usted se encarga de proteger esos derechos, como el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, pues también su derecho a la no discriminación. El comité se encarga de examinar cada informe y fórmulas, recomendaciones para reforzar la aplicación de la Convención en un Estado, pues transmite esas recomendaciones en forma de observaciones finales al Estado parte en cuestión. El protocolo facultativo, que entró en vigor al mismo tiempo que la Convención, también permite al comité recibir y examinar las quejas individuales y llevar a cabo investigaciones en caso de que haya pruebas fiables de violaciones graves y sistemáticas a la Convención. El comité también publica su interpretación del contenido de las disposiciones de derechos humanos, conocidas como observaciones generales sobre cuestiones temáticas. El comité se reúne normalmente en Ginebra y celebra 2 sesiones al año. Entonces el mandato de supervisión del comité se lleva a cabo sobre la base de una nueva comprensión de la discapacidad. Según el modelo de derechos humanos de la discapacidad, esta es una construcción social. Entonces son las barreras dentro de la sociedad y no las deficiencias personales las que excluyen a las personas con discapacidad. A través de su compromiso y cooperación con los Estados partes, el comité defiende los derechos humanos de las personas con discapacidad y proporciona a los Estados partes recomendaciones para apoyar la aplicación de las disposiciones consagradas en la Convención. Resaltar que su trabajo en particular son sus observaciones finales, comentarios generales, dictámenes sobre comunicaciones individuales y conclusiones de investigaciones. El comité ha aclarado cómo los Estados partes deben entender y aplicar el modelo de derechos humanos de la discapacidad. Este modelo no permite la exclusión de las personas con discapacidad de la comunidad o de cualquier ámbito de la vida o por cualquier otro motivo. El comité ha subrayado constantemente que los Estados partes deben garantizar que las personas con discapacidad y sus organizaciones estén incluidas en todas las iniciativas y procesos de toma de decisiones relacionados con las personas con discapacidad. Comité contra la desaparición forzada. Bueno, este es un comité, es un órgano de expertos independientes pues, que se encarga de la supervisión, la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por sus Estados partes, ¿no? Una de sus responsabilidades o entre sus responsabilidades específicas figuran las que voy a mencionar a continuación. Primero, examinar los informes de los Estados partes y formular recomendaciones sobre el asunto de las desapariciones forzadas en el Estado en cuestión, pues lo podemos ver contemplado en el artículo 29 de la Convención. Segundo, es aceptar a trámite las peticiones de acción urgente que se encuentra estipulado en el artículo 30 de la Convención. Tercero, recibir las denuncias individuales presentadas por personas que alegaren de pronto ser víctimas de violaciones por un Estado parte, que lo vemos consagrado en el artículo 31 de la Convención. Y cuarto, tenemos la de recibir y examinar comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte no cumple con las obligaciones que le impone la Convención. Son las denominadas comunicaciones entre Estados, que la podemos ver, la podemos contemplar en los artículos 32 de la Convención. Entonces, el Comité contra la Desaparición Forzada
se encuentra en un marco normativo en la Resolución 61-177 de diciembre de 2006 y que sus objetivos están en la protección de salvaguardar esos derechos a la verdad, asistencia jurídica, búsqueda de investigación, de pronto la prohibición de detención en secreto, entre otras. Cabe destacar en esta parte que pues, la desaparición forzada es un delito que cuando se comete de manera generalizada o sistemática puede equivaler a un crimen de lesa humanidad. La desaparición forzada afecta a todas las regiones del mundo y pues entraña la vulneración de toda una gama de derechos humanos de las personas desaparecidas, de sus familiares y también de la comunidad en general. Entonces, pues la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por sus estados partes se concibió para proteger a todas las personas de la desaparición forzada, prevenir la reiteración de este delito y proporcionar apoyo a las víctimas y orientación a los estados en lo tocante a las medidas que deben adoptar para promover los derechos garantizados en la convención, pues así fomentar la colaboración y la asistencia entre los estados. Pues en la convención se estipula la creación de un comité contra la desaparición forzada que tendría a su cargo unas tareas, por ejemplo, la de examinar los informes presentados por los estados partes relativo a las medidas que han adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de la convención, claro está. Pues enviar a los estados peticiones de acción urgente en las que se solicite que estos tomen todas las medidas necesarias, incluso de carácter provisional, a fin de localizar y proteger a una persona de pronto que se encuentre desaparecida. Pues esta fue la primera vez que de pronto un mandato de esa índole se le otorgaba a un órgano de supervisión de un tratado. También se encarga de recibir y examinar las comunicaciones presentadas por particulares que de pronto denuncien haber sido víctimas de alguna vulneración de derechos perpetrada por uno de los estados partes en la convención. También es la de recibir y examinar las comunicaciones en las que un estado parte denuncia a otro estado parte alegando que éste no ha cumplido sus obligaciones con arreglo a la convención. También se encarga de visitar a cualquier estado parte previa consulta con el mismo, pues claro está, en caso de recibir una información que apunte a que dicho estado viola gravemente las cláusulas de la convención. El Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias coexiste y colaboran para asistir a los estados en su lucha contra las desapariciones forzadas. Pues esta colaboración tiene en cuenta que pues el comité solo puede intervenir en los estados que hayan ratificado la convención, muy importante esta parte, mientras que el grupo de trabajo puede examinar la situación en cualquier país, muy importante esta parte. Pues entonces el comité solo puede procesar los casos de desaparición forzada que hayan ocurrido tras la entrada en vigor de la convención. Entonces el 23 de diciembre de 2010, mientras que el grupo de trabajo puede examinar todas las situaciones ocurridas antes de esa fecha. Entonces, en resumen, si un caso o una situación preocupante acontece en un estado parte en la convención y está vinculado a una desaparición ocurrida después del 23 de diciembre de 2010, el comité puede intervenir. Si esas condiciones no se cumplen, entonces los interesados deben ponerse en contacto pues, con el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Bueno, ya para terminar, ya para cerrar, pues quería explicarles un poco que en los derechos humanos existen unos instrumentos, existen unos mecanismos pues que son muy importantes y cabe la pena de hacer un paréntesis para hacer una comparación. Y pues hay que mencionar que los derechos humanos de las Naciones Unidas pues ofrece apoyo, ofrece orientación y conocimiento a una amplia gama de mecanismos de supervisión, ¿verdad? De derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas, pues todos ellos dentro del marco de la legislación internacional sobre derechos humanos. Hay que tener en cuenta que tiene un marco legal la legislación internacional sobre derechos humanos
constituye la base para el trabajo de derechos humanos de las Naciones Unidas y los mecanismos a los que presta su apoyo. Este marco legal se creó con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues el primer documento de la historia en establecer derechos humanos fundamentales. Juntamente con otros dos pactos internacionales forma actualmente la Carta Internacional de Derechos Humanos. Desde que se aprobara en 1948, está inspirado en una serie de tratados internacionales de derechos humanos, declaraciones y otros instrumentos jurídicamente vinculantes, todos los cuales suponen la base y guía de las actividades actuales de derechos humanos de las Naciones Unidas. Entonces, basado en esto, quisiera hacerle esa diferenciación. Bueno, como sabemos, existen dos tipos de mecanismos de supervisión de derechos humanos, ¿verdad?, dentro del sistema de Naciones Unidas. Pues los órganos creados en virtud de tratados y los órganos creados en virtud de la Carta. Hay que tener en cuenta que en virtud de derechos humanos, formado también por los comités expertos independientes, pues que supervisan la implementación de los tratados básicos internacionales de derechos humanos, pues estos órganos importantes solo pueden entrar en vigor, solo tienen vigencia o solo tienen validez para aquellos países que hayan ratificado estos acuerdos, aquellos que se hayan sometido a los preceptos de los comités, pues solo aplicarán única y exclusivamente en estos países. Los comités se encargan de recibir los informes que envían los estados partes, ¿verdad? Los examinan y con base a eso emiten recomendaciones, pues reciben casos también particulares y también casos colectivos para salvaguardar derechos, claro está. Cabe resaltar que a diferencia de estos tratados existen mecanismos no menos importantes, como lo son los órganos creados en virtud de la Carta, que incluyen el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales, el examen periódico universal y las investigaciones independientes.